NNT. Seguramente lo habrás escuchado en algún estudio clínico que tenga que ver con intervenciones. Y bueno, ¿qué significa? De hecho, cuando el artículo está en inglés, es la misma nomenclatura, NNT. Y bueno, ¿qué significa? NNT significa número de pacientes a tratar o Number Need Treat. Y esto significa la cantidad de pacientes que necesitas tratar para ver el efecto que estás buscando. El NNT, de hecho, de manera técnica, también es conocido como el recíproco de la reducción del riesgo absoluto. ¿Y cómo lo interpreto? Bueno, si tuvieras un NNT de 1, significa que solo requieres un paciente para ver el efecto que estás buscando. De hecho, es común que los NNTs sean muy variados y de hecho el valor que pueden tomar es desde 0 hasta el infinito, ¿no? Su dominio es los números naturales positivos. Por el contrario, si tuvieras un NNT de 100, esto significaría que necesitas 100 pacientes para que de estos 100, al menos en uno, veas el efecto que estás buscando. ¿Cómo relaciono el OR que estamos acostumbrados a ver con el NNT? Bueno, como tú sabes, el OR también puede tomar valores positivos desde 0 hasta infinito. Sin embargo, es muy común esta relación de que mientras mayor es el OR positivo o mayor sea el beneficio que puedes ver en un estudio, menor sea el número necesario de tratar. Eso significa que mientras el estudio demuestre que existe un beneficio más grande, en teoría necesitarías menos pacientes para ver ese beneficio. En la tabla de aquí arriba te muestro algunos valores, digamos, comunes, algunos ejemplos de NNT y vienen separados por la patología, el tipo de intervención, que puede ser una vacuna, tratamientos oncológicos, tratamientos para enfermedades crónicas, el tiempo de seguimiento y puntualmente el valor del NNT. Como tú puedes observar, los valores de NNT más bajos son aquellos que tienen que ver con la vacunación. Típicamente son los valores más bajos. Los que le siguen son los tratamientos oncológicos y así sucesivamente. Algunas enfermedades que suelen tener NNTs más grandes suelen ser las enfermedades crónicas, incluso a veces mostrando NNTs con valores de cientos. Pero también existe, por decirlo así, una contraparte maligna de este valor de NNT. Podemos ponerlo como el gemelo malvado del NNT. El gemelo malvado del NNT, que bueno, no es precisamente malvado, pero sí es una contraparte, se llama NNH, que es Number Need to Harm, el número de pacientes necesarios para dañar. Y este índice o este número tiene que ver con la cantidad de pacientes que se requieren para ver un evento adverso en particular. Y de hecho la forma de calcularlo es muy similar, solo que con otros datos. Igual lo vamos a ver ahorita. Viene la parte interesante, así que te sugiero te traigas un lápiz, algo donde anotar, una calculadora, porque vamos a hacer el cálculo del NNH, del NNT con un ejemplo. El ejemplo que vamos a utilizar es del estudio AGRI de aspirina. Y bueno, vamos a calcular el NNT en 3 pasos. De igual forma vamos a calcular el NNH en 3 pasos. Ahora, como puedes ver en la pantalla, te estoy mostrando en este momento la tabla de resultados. En esta tabla de resultados vamos a calcular el NNH para el stroke y vamos a calcular el NNT para infarto de miocardio, como aparece aquí. Estos dos ya los puse de color azul. Ahora, ¿cómo vamos a comenzar o cuáles son los pasos para calcular en primera parte el NNT? Bueno,
Como te platicaba, el NNT, número necesario de tratar, es el inverso de la reducción del riesgo absoluto. Eso significa que la fórmula es NNT es igual a 1 entre la reducción del riesgo absoluto, o lo que es lo mismo, 1 entre la reducción absoluta del riesgo. Esa es la fórmula a la que vamos a llegar y lo que vamos a sustituir. El primer paso sería identificar cuál es el riesgo en placebo y cuál es el riesgo en activo para poder hacer el cálculo para la reducción absoluta del riesgo, ¿no? El primer paso es identificar en mi tabla cuál es la reducción del riesgo con placebo y la reducción del riesgo con el activo. Entonces, para infarto son estos dos valores que te estoy mostrando aquí, 1.52 y 1.78. Esos son los valores que vamos a utilizar. Entonces, comenzamos por calcular el riesgo absoluto. La reducción del riesgo absoluto es igual al riesgo en placebo menos el riesgo en activo. Llámese riesgo activo la otra fórmula, más bien el otro tratamiento que no es el placebo y que se está utilizando en el estudio. También funciona esta fórmula para cálculo en dispositivos médicos, por ejemplo, o en intervenciones, que no necesariamente son fármacos. Entonces, para calcular el riesgo, la reducción absoluta del riesgo, lo que vamos a hacer es a 1.78% le vamos a quitar 1.52%, que son estos datos que vemos aquí. 1.78 es el placebo, riesgo en placebo, y 1.52 que es el riesgo en activo. Y los vamos a restar. Reducción del riesgo absoluto es igual a, pero ojo, aquí hay que tener mucho cuidado. A mí me ha pasado que cuando no transformamos los porcentajes a decimales, nos van a salir valores muy pequeñitos de NNT y de esta forma vamos a sobreestimar el beneficio del tratamiento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es transformar 1.78% en decimales. Solamente recorres 2 lugares el punto decimal. Eso significa que tienes 0.0178 menos 0.0152. Ahora sí puedes hacer la resta. Entonces la reducción absoluta del riesgo es igual a 0.0026. Este es el segundo paso. El primer paso fue que identificamos cuál era la reducción del riesgo en el placebo y la reducción del riesgo en el activo, que nos salió 1.78 y 1.52. El segundo paso es calcular la reducción absoluta del riesgo, que es restarlas. Ya nos salió que es 0.0026. Y el tercer paso es sustituir. ¿Cómo vamos a sustituir? NNT es igual a 1 entre lo que nos salió de la reducción absoluta del riesgo, que es 0.0026. Esto es igual a 384. Esto, amigos míos, es el número necesario de tratar para este outcome en particular. ¿Cómo voy a interpretarlo? Que necesito tratar al menos a 384 pacientes para ver un beneficio de esta molécula, en este caso aspirina, en esta población y para este outcome en particular, ¿no? Que es la reducción del riesgo de infarto. Y como tú puedes ver, originalmente el valor que salía era de un odds ratio de 0.85, entonces ese 0.85 implicaría de manera relativa una reducción del riesgo de un 15%.
lo cual es muy diferente al número necesario a tratar que nos salió de 384. O sea, son maneras distintas de ver un mismo dato, pero es súper importante que siempre que veas o el OR o siempre que veas el NNT, es importante que no lo veas como un aislado, sino lo veas como en el contexto del diseño del estudio, de todos los estudios anteriores que se han hecho, de los intervalos de confianza, ¿sabes? O sea, cómo verlo en un contexto para poder tomar una decisión. Vamos a calcular de la misma forma ahora el número necesario para hacer daño, ¿no? Number need to harm. Este número se calcula técnicamente de la misma forma que calculamos el NNT, es el inverso del riesgo. Entonces aquí se va a llamar diferente. Aquí lo que vamos a calcular es el aumento del riesgo absoluto. Entonces aquí, en vez de quitarle al placebo el riesgo del activo, va a ser al revés. Vamos a poner el riesgo del activo menos el riesgo del placebo. Entonces, para nuestra fórmula nos va a quedar es el aumento del riesgo absoluto es igual a 1.20% menos 1.07%. ¿Por qué estos datos? Porque vamos a calcular el número necesario para hacer daño con stroke, ¿no? Con EBC. Y aquí vemos que en el grupo activo el valor es de 1.20% y en el placebo es de 1.07%, y estos son los valores que voy a tomar y voy a sustituir para calcular el aumento del riesgo absoluto. Entonces, ya que tengo los valores sacados de la tabla, que es el primer paso, los voy a transformar de porcentajes a decimales, recorriendo el punto decimal 2 lugares. Entonces tenemos 0.0120 menos 0.0107. Ahora sí puedo hacer mi resta. Entonces de ahora tenemos, que es el aumento del riesgo absoluto, tenemos 0.003. A la hora de calcular el NNH nos va a quedar 1 sobre el aumento del riesgo absoluto, que esto va a quedar en 1 entre 0.0013. Esto es igual a 769. Esta es la cantidad de pacientes que necesitamos o que necesitan ser expuestos para que al menos uno desarrolle este evento adverso grave. Tanto en este como en todos los estudios, tanto con esta molécula como con todas las moléculas, lo que siempre buscamos es que los beneficios sean mucho mayores a los riesgos. Como tú pudiste ver en el NNT que calculamos, es la mitad de este valor del NNH. Significa que necesito al menos el doble de pacientes para que se presente un evento adverso, que es en este caso en EBC, que se presente este evento adverso. Por lo tanto, digamos en términos generales, sigue valiendo la pena o sigues aportando mayores beneficios que perjuicios a la salud el utilizarlo. Además, me informan en el MIT que existe un número importante, al igual que estos, que es el NNS. Apuesto que no lo habías escuchado. El NNS, presta atención, es número necesario para suscribirse. ¿Qué es esto? Es el número de personas necesarias para suscribirse, que en este caso es 1, al igual que en todos los demás. Así que no podemos fallarles. Te espero, suscríbete. Te dejo las referencias que utilicé para hacer el video, así como los cálculos y los estudios en los que me basé en la descripción del video. Y bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias por tu atención. Bye.